Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Juridicus Orb. Hoy el termómetro marca bajo cero, pero la tensión política está en su punto de ebullición. El deshielo de los polos no solo es una crisis ambiental en la apertura de una nueva frontera de conflicto. Con el control del paso del noreste y las inmensas reservas de hidrocarburos en juego, nos preguntamos, ¿prevalecerá la Convención de la ONU sobre el derecho del mar o estamos ante una nueva conquista del oeste, donde el más fuerte plantará su bandera en el lecho marino? Hoy los embajadores de Reino Unido, Rusia, Alemania y Dinamarca definen quién es el verdadero dueño del norte. El presente episodio y contenido es una producción con fines estrictamente académicos y pedagógicos, desarrollada por estudiantes de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad. Como aviso legal, queremos manifestar que las opiniones, posturas y argumentos expuestos por los participantes en este episodio forman parte de una simulación de roles geopolíticos. Los estudiantes actúan como representantes técnicos de los estados asignados para fines de evaluación y debate. Las afirmaciones vertidas en este podcast no representan necesariamente la opinión personal de los estudiantes, la postura oficial de la universidad, ni la posición diplomática de la República Bolivariana de Venezuela u otros estados aquí mencionados. El uso de este material está designado a la divulgación del conocimiento jurídico y la promoción del pensamiento crítico universitario. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización de la institución o del docente de la cátedra. Este podcast no constituye asesoría legal ni consultoría política. Los datos y análisis no constituyen ni responden a ejercicio de prospectiva. Solamente están basados en el desarrollo de investigación estudiantil con fuentes de acceso público. En este sentido, queremos darle la bienvenida a los excelentísimos embajadores acá presentes. Dejamos en la palabra a la queridísima embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Distinguidos presentes, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, queremos dejar muy en claro que no es necesario ser parte del círculo polar ni tener costas en el Ártico, debido a que somos el vecino más cercano y los protectores de la brecha del Yuk. A su vez, queremos dejar en claro que nuestra postura es estrictamente legalista y queremos que se pegue y se tome en cuenta y en consideración la CONVEMAR como la única constitución de los océanos. Frente a los planteamientos que nos hace la excelentísima embajadora de los Reino Unidos, ¿qué posición marca el gobierno de Rusia? El 53% del Ártico, del litoral completo del Ártico, es Rusia. La mitad de la población ártica mundial es Rusia. Lo que quiere decir que en esta mesa aquí no somos invitados, aquí somos el dueño de la casa. Por lo tanto, Rusia aprovecha este momento para aclarar que las políticas que hemos establecido no son de expansión, sino de la protección de la soberanía nacional. Por lo tanto, aquí vamos a empezar a hablar sobre la soberanía de las rutas, tanto del noreste como la del norte, ya que Rusia defiende tanto la postura de Canadá como la rusa de que estas son aguas internas, por lo tanto estarían violando la soberanía nacional. Es decir, que estados que ni siquiera son árticos, los cuales tienen intereses allí, no van a valorar ni la población ni los recursos que allí poseen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una garantía, la cual es la garantía del artículo 234 de la CONVEMAR, la cual nos establece que este territorio es ruso. Es decir, que la protección que allí debería establecerse debería guiarse por la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque es una zona en la cual los riesgos que posee son extremadamente elevados. Así que la soberanía nacional que allí se dicta es que evidentemente sean pilotos rusos, rompehielos nucleares rusos, los cuales son los de mejor calidad y los que son los mejores dentro del mundo actualmente. Por lo tanto, por una cuestión tanto de seguridad como seguridad ecológica, Rusia defiende estas aguas interiores. Asimismo, también reconocemos la plataforma continental que se nos dio la legitimación en el año 2023, dada a la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU.
que reconoció que el dorsal del Lomonosov es una elevación submarina. Por lo tanto, es un componente natural del margen continental de Rusia. Esto quiere decir que esto no es una reclamación arbitraria, sino un reconocimiento de los derechos que Rusia siempre ha poseído en la región. Y asimismo, claro, aquí como es muy difícil hablar de derechos. ¿Por qué? Porque se considera que las actividades de Rusia en el Ártico son militarización, la cual es innecesaria, que es una amenaza. Sin embargo, múltiples miembros de la OTAN representan una verdadera amenaza a la soberanía nacional de Rusia. Por lo tanto, la protección a la integridad nacional y a la soberanía son los dos pilares fundamentales que en este momento estamos defendiendo. Tanto en la estrategia del Ártico del año 2035, como en el establecido en el artículo 234 de la CONVEMAR, como el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas que establece la legítima defensa. Ahora bien, interesante planteamiento que realiza la excelentísima representante de Rusia, quien centra el foco en el principio de soberanía y el respeto a la Convención sobre los Derechos del Mar, queriendo hacer ver que su plataforma continental se extiende inclusive hasta este territorio ártico. ¿Qué tiene que decir Dinamarca al respecto, siendo propiamente un estado que forma parte del territorio del norte? No obstante, antes de escuchar la posición de Dinamarca, queremos oír qué plantea el gobierno alemán, quien ha sido firme en asumir un rol de defensa de estos territorios. Bueno, dicen que es, según que el dueño del Ártico. Sin embargo, Alemania se presenta el día de hoy como una potencia económica que tiene un alto liderazgo en la Unión Europea. Pero más que todo, centrada en la unión diplomática y también en una unión del derecho internacional, donde realmente creemos que el bienestar depende de un orden multilateral sólido, no de figuras unilaterales que buscan poseer todo un territorio para hacerlo de su soberanía. Como una potencia exportadora, exigimos una libre navegación y que las rutas comerciales globales sean de libre tránsito. Para Alemania, el derecho al libre tránsito no es solamente un principio, sino que incluso es una necesidad para mantener la competitividad dentro del mercado global que se ha estado presentando. Nuestra postura frente al conflicto es que, debido a las altas tensiones que se han estado presentando en el círculo ártico, afecta la estabilidad de nuestra nación. Más allá de la estabilidad de nuestra nación, también afecta nuestro liderazgo en la Unión Europea. Y es que esta debe ser una zona regida por el derecho internacional, como la CONVEMAR incluso. Y es que rechazamos cualquier intento de transformar las rutas comerciales en mar territorial por figuras unilaterales que buscan abarcar toda la soberanía de toda una ruta comercial. Y es que estos corredores, estas vías de comunicación deben de permanecer abiertos, seguros y sujetos a normas de derecho internacional. Interesante la posición que asume Alemania, que si bien no tiene costas en el Ártico, plantea que el uso comercial de estas rutas debe permitir un paso libre para todas las naciones y que ningún Estado, haciendo una fuerte declaración a los planteamientos que hace Rusia, ningún Estado puede pretender apropiarse de estos espacios marítimos, no querer hacerlos propios de su territorio. En este sentido, Dinamarca, que tiene a través del protectorado que ejerce sobre Groenlandia y que sí posee costas con el Ártico, ¿qué tiene que decir? ¿Qué plantea ellos frente a la posición que asumen tanto el Reino Unido como Alemania y Rusia? Buenas tardes a todos los presentes, representando al Reino de Dinamarca. Primero queremos hacer alusión que comparecemos con la firme voluntad de reafirmar nuestra soberanía sobre el Reino de Dinamarca, el cual no solo se constituye por Dinamarca, sino por Groenlandia y las Islas Feroe.
a través de Groenlandia exigimos el dorsal de Lomonosov. Nuestra postura se fundamenta íntegramente en el derecho del mar y lo que corresponde a la CONVEMAR, su artículo 76, teniéndolo así como una extensión de nuestra plataforma territorial. Si bien es cierto, Rusia alega o argumenta el hecho de que tiene por parte de la ONU una decisión la cual aclara que se le reconoce el derecho, es una decisión no completa, debido a que es una mención parcial de que se le puede otorgar dicho territorio a Rusia, pero no en su totalidad. Por lo tanto, exigimos que a través de la reclamación que realizamos en 2014, a través de datos científicos y jurídicos sobre los 900 kilómetros cuadrados del dorsal de Lomonosov, rigiéndonos estrictamente en el artículo 76 de la CONVEMAR. Siempre buscamos, a través de una resolución técnica y de diálogo constructivo, como lo hemos hecho siempre. A su vez, también preguntamos a Rusia el hecho de que, si bien es cierto, es partícipe del Círculo Ártico, y el Círculo Ártico no tiene ninguna disposición, como es el Tratado del Atlántico de desmilitarización, ¿por qué ha dirigido tropas en zonas donde deberían ser pacíficas? Cuando, si bien es cierto, no tiene un espíritu militar, sí requiere un espíritu de cooperación y pacifismo. Además de que si tiene cómo argumentar el hecho de los daños de los acueductos que se encuentran en esas zonas marítimas. Yo quiero sumar un interrogante a lo que plantea el excelentísimo embajador del Reino de Dinamarca, fundamentalmente a la representante de la Federación Rusa. Usted habla de la cordillera de Lomonosov. Si la Comisión de Límites de la ONU rechazó el estudio geológico que ustedes plantearon para pretender hacer ver que esta cordillera formaba parte de la extensión de su plataforma continental, ¿qué mecanismos de derecho del mar, ustedes han mencionado la CONVEMAR, qué mecanismos le permitirían a ustedes como nación seguir explotando los recursos sin entrar en lo que se puede considerar a una agresión en contra del reino de Dinamarca? Bueno, de hecho la posición de Rusia ya la quería aclarar acerca de eso. La OTAN y los múltiples estados que aquí se encuentran, aquí presentes, se basan en una teoría la cual es unilateral, una teoría la cual se basa en ideologías de Occidente, las cuales Rusia no reconoce. Rusia defiende un estado multipolar, defiende la soberanía de los estados polares, defiende la soberanía con respecto a los recursos y la población que allí se encuentra. Por lo tanto, la verdadera amenaza no se encuentra en Rusia defendiendo su soberanía nacional, se encuentra en el cerco de la OTAN. Por lo tanto, Rusia, en los mecanismos internacionales que está intentando utilizar, porque el Ártico está siendo politizado, por algo ocurrió la suspensión de Rusia del Consejo Ártico en el 2023. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a defender nuestra soberanía nacional y no nos vamos a dejar llevar por la ideología de Occidente. Sin embargo, nosotros, para hacer saber al Consejo Ártico y a múltiples países del Círculo Polar de que no representamos una amenaza, por algo hemos presentado apelaciones múltiples a el LSSC, que reconoció en el 2023 los límites de Rusia que nos permitieron extendernos 900 millas náuticas. Ahora bien, Reino Unido y Dinamarca resolvieron una disputa de delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que normalmente se establecen en lo que se conoció como el área de Hatton-Rotterdam 2014, que fue citado previamente. Ahora bien, ¿cómo ese precedente de disputa, a consideración de ustedes, excelentísimos embajadores, cómo ese precedente de soberanía, de poder establecer acuerdos sobre un islote, en este caso, puede servir
de parámetro o puede servir de mecanismo aplicable a la disputa por el espacio ártico que actualmente se presenta en esta mesa de debate. De hecho, hace poco, en enero de 2026, junto con compañeros de esta mesa, firmamos la Declaración de la Atlántica, la que podemos usar por analogía, debido a que uno de los motivos principales de ese acuerdo es reforzar la seguridad del océano Atlántico y del norte del Ártico. Por lo que podemos decir y nos podemos preguntar, aquí hay una pregunta hacia la Federación Rusa. Mientras el mundo busca soluciones pacíficas, la Federación Rusa ha disparado su gasto militar a niveles alarmantes, más de 352 millones. Lo que quiere decir, ¿cómo justifica Rusia la reapertura de las bases de la Guerra Fría? Si su intención es la cooperación y defender una soberanía nacional de la que no estamos hablando, debido a que aquí compartimos no un interés propio ni unilateral, sino un interés en defender la seguridad y las aguas internacionales de la mano de la OTAN. Considera, en alusión al que planteaba el excelentísimo embajador del Reino Unido, el representante de Dinamarca, que Rusia está incurriendo en un gasto militar elevado y que lo que está realizando para mantener control sobre las rutas árticas es una agresión más que un ejercicio de soberanía. Sí, la delegación considera que a través de ese índice de gastos militares, los cuales han aumentado durante estos últimos años, se considera como una especie de agresión, ya que busca un roce entre las fronteras, más que una defensa, como se establece en la CONVEMAR, que la zona económica exclusiva puede servir tanto para explotar recursos como por la defensa del mismo país. Rusia como país está desplegando defensas donde no debería, defensas donde no se le está vulnerando su seguridad, ya que no existe un conflicto marítimo actualmente contra su país. Antes de darle la palabra a la excelentísima representante de la Federación Rusa, que está invitado a esta mesa y veo que guarda un poco de silencio, ya mucha discreción, pero sí me interesa conocer la posición que tiene el gobierno de Alemania, considerando que ustedes no tienen costa ártica. Entonces, ¿bajo qué figura jurídica del derecho internacional reclama participación en la gobernanza de la zona ártica? Si más allá del uso de las rutas para fines comerciales, estando a tantos miles de kilómetros de Berlín, ¿cuál es la posición? Porque su interés en asumir un rol protagónico en el futuro de la ruta ártica. Si bien Alemania tiene su postura con respecto a las rutas que se han estado o que se quieren utilizar para el comercio global, también tenemos intereses con respecto a las extracciones que se pueden realizar en el círculo ártico, debido a que pueden haber gases que son efectivamente peligrosos, como el HPO, y que Rusia puede utilizar medidas que pueden ser económicas, pero pueden dañar en sí el ecosistema. Sin embargo, tengo una pregunta interesante que me gustaría realizarle a la delegación de Rusia. Y es que cómo justifica su sistemática militarización del Ártico y la construcción de bases permanentes, transformando lo que debería de ser una vía de comunicación global en un teatro de confrontación que amenaza la estabilidad regional. Al parecer, los embajadores del Reino Unido, de Dinamarca y Alemania tienen una posición bien clara en contra de la Federación Rusa. Plantean que lo que Rusia está haciendo es una apropiación por vías de fuerza o vías de hecho, más que en el marco jurídico, y que el gasto militar y la presencia militar que está realizando en esta zona ártica, incluyendo la bandera de Titán que sembraron en el lecho marino, valga decir que no lo han mencionado. Hicieron un gasto en una bandera de titanio de la Federación Rusa y la clavaron en el lecho marino, cual que fuese una misión espacial llegando a la Luna, pero ahora al fondo del mar. Entonces yo quiero abrir un debate acá y le pido a la representante de la Federación Rusa que nos explique, ¿realmente hay un interés de soberanía o como lo planteó el gobierno
o el representante del gobierno de Alemania lo que quiere es aprovecharse por vía de fuerza de los recursos que hay en esta zona ártica. Muy bien. La Federación Rusa desea aclarar que evidentemente esto no representa ningún tipo de amenaza. Lo que sí representa una amenaza es el cerco de la OTAN. Por lo tanto, Rusia, al ser un país el cual está quedando bastante, digamos, excluido de todos los organismos internacionales por situaciones externas que siempre se ha buscado es despolitizar el Ártico, que sea una zona de paz, las cuales situaciones y circunstancias externas no tengan cabida. Ahora bien, acerca de la militarización, o sea, el Ártico, este no es el Antártico. Aquí no existe ningún tratado que prohíba la militarización allí. Estamos actuando bajo el principio de la libertad en nuestro propio territorio. Por eso es que nosotros hemos intentado y hemos hecho bastante inversión acerca de la militarización. ¿Por qué? Porque no es nada más el hecho de que la OTAN, no es nada más el hecho de la exclusión, sino también la nueva integración de países como lo son Suecia y Finlandia en la OTAN, los cuales rechazan Rusia. ¿Por qué? Porque representa una verdadera amenaza a la soberanía rusa, representa una amenaza a los intereses de Rusia. Reiteradamente, el representante de la Federación Rusa, usted ha hecho mención de que esta zona ártica es su territorio. Dinamarca, que tiene que decir, veo que guarda mucho silencio cuando la representante de Rusia dice nuestro territorio, nuestro territorio, nuestro territorio. ¿Y dónde queda Groenlandia? ¿Dónde queda Dinamarca, que tiene costas dentro de estas rutas árticas? Es imperativo subrayar que tanto la riqueza en las tierras raras y minerales críticos presentes en el territorio de nuestro reino es un activo fundamental para la autonomía estratégica y la transición energética global, una que no busca la monopolización que busca Rusia, lo cual mencioné activamente anteriormente como nuestra prioridad como reino de Rusia, de Dinamarca, que es preservar la estabilidad en el Ártico, de tal forma que siempre promoveremos el diálogo constructivo y la resolución técnica de las superposiciones territoriales dentro del marco multilateral. De tal forma que, si bien es cierto, rechazamos las declaraciones de Rusia en cuanto a su reclamación del territorio, pedimos que mediante una resolución de la ONU se logre resolver dicho conflicto territorial donde nuestra posición es que nos pertenece. Alemania tiene interés en plantear algo al respecto. O sea, ¿qué considera sobre todo este debate que se está presentando? Parece un monólogo Dinamarca-Rusia. Rusia se excusa a través del artículo 134 de la Convención. Por favor. Es el único artículo que tiene son límites de ambiente natural, ni siquiera para una expansión territorial. Realmente lo que Rusia busca es expandir su mar territorial que pueda abarcar una MSR y así poder cobrar impuestos a través de su rompehielos. Sin embargo, Alemania no necesita rompehielos porque de por sí ya tenemos buques polares. Y si bien el artículo 26 también nos especifica de la Convención que no puede cobrar ningún tipo de impuesto. Además, el artículo 17, 18 y 19 de la Convención también nos fundamenta que aún así, por el mar territorial tiene ciertos límites. Y es que puedo pasar libremente siempre y cuando no amenace su soberanía, su defensa, ni nada por el estilo. En este contexto, en los cuales al parecer ha quedado bien claro que el interés principal de Dinamarca y Rusia es asumir un control sobre el territorio de soberanía, y Alemania reclama el derecho al uso pacífico de estas rutas árticas, además del interés de que la explotación de los recursos presentes en la zona se haga de una manera que no afecte el interés global de la preservación del medio ambiente y que ningún Estado se aproveche. Históricamente el Reino Unido no ha sido precisamente de los más pacifistas, ha sido una nación bien beligerante y en esta coyuntura no ha tenido una posición de querer controlar, querer dominar el territorio. ¿Cuál es el interés que tiene el Reino Unido en todo este conflicto de la zona ártica?
Entendemos perfectamente las dudas, puesto que, como bien nos han recordado, no somos un país ártico. Sin embargo, no defendemos una versión del derecho. Defendemos la Convemar, que incluso la misma Federación Rusa firmó. No es un ataque directo a Rusia, no es un ataque directo a Dinamarca, no es un ataque a Alemania. Por lo contrario, lo que buscamos es demostrar que con nuestra colaboración, a través de misiones como el Arctic Sentry, de la mano de la OTAN, podemos llegar a una resolución pacífica, sin llegar a la militarización ni monopolizar los recursos de esas zonas. Bueno, lamentablemente el tiempo está apremiando. Quisiera dejar la palabra a cada uno de los representantes de diferentes naciones que nos acompañan el día de hoy para que presenten sus conclusiones y puedan hacer algunos alegatos finales para ir despidiendo este espacio del día. No sé quién quiere iniciar, si Alemania, Dinamarca. Damos derecho a palabra. Concluimos estableciendo que la salvaguarda de la integridad territorial del reino y la administración de sus recursos naturales no constituyen únicamente un ejercicio de soberanía nacional, sino un compromiso con la estabilidad geopolítica. Frente a las tendencias monopolísticas, el reino está apostando por la diplomacia, la evidencia científica y el consenso en el seno de las Naciones Unidas, como las únicas legítimas para la gobernanza del arte. Muy bien. Antes de comenzar, a pesar de la evidente exclusión que ha habido hacia Rusia y la evidente amenaza que al parecer representa incluso en esta mesa de negociación, me gustaría empezar comentando. Reino Unido, ¿cómo justifica jurídicamente su despliegue naval en el Círculo Polar, a miles de millas de sus costas, mientras acusa de militarización a Rusia? Asimismo, Alemania, un país que contribuye a la paz ártica, el hecho de que un país no ártico realice maniobras militares constantes con la OTAN en el flanco norte, elevando innecesariamente la tensión en la zona de cooperación técnica. Ok, hablamos de que se eleva la tensión, cuando eso no podría ser proporcional, debido a que, como mencioné con anterioridad, el gasto de la Federación Rusa es de 350 millones, mientras el Reino Unido solamente tiene un aporte de 91 millones. Lo que quiere decir que más allá de los intereses personales, el Reino Unido no actúa ni arbitrariamente ni unilateralmente, actúa en protección y en defensa y de la mano con la OTAN en diversas misiones que buscan que esta controversia se resuelva de una manera pacífica, no invitando a más violencia. Si bien se aclaró que Alemania es un estado no ártico, somos bastante cercanos al Ártico. De por sí tenemos intereses ahí. Y si bien hemos apoyado a la OTAN en movimientos de cristalizaciones, es con el simple hecho de no aumentar las tensiones, sino de mantener un orden y evitar las militarizaciones unilaterales que de por sí quiere realizar Rusia dentro de estas rutas. Bueno, creo que el debate de hoy ha sido más que interesante. Quedan algunas preguntas en el aire. Justamente el tiempo apremia, pero cabe preguntarse para quienes nos escuchan y para los excelentísimos representantes de las 4 naciones que hoy estuvieron presentes en este podcast. El paso por el noreste son aguas interiores controladas por Groenlandia, Dinamarca, o es un estrecho internacional de libre navegación en las rutas transpolares. Reino Unido, Alemania, Rusia observan intereses opuestos. Es una pregunta que queda en el aire. Tienen derecho de palabra. Rusia no quiere despedir este espacio. Adelante. Evidentemente son aguas las cuales pertenecen a estas naciones, no son estrecho internacional. Sin embargo, países que ni siquiera son árticos les interesa por los recursos que allí se encuentran. Sin embargo, la mayor población rusa se encuentra allí. Al final, los afectados, ¿quiénes van a ser? La población rusa. Entonces, evidentemente, la soberanía siempre va a prevalecer con respecto a los intereses de las otras naciones. Rusia, algo para despedir entre lo que plantea Alemania y Cuba, lo que plantea la Federación Rusa. Realmente la OTAN ha rectificado de que este estrecho por el paso noroeste es una ruta internacional que si bien es bastante compleja, está para el libre tránsito y comercio de las distintas naciones. Nos queremos despedir con el derecho de palabra de Alemania a este capítulo referido al Ártico y la seguridad del norte, poder analizar
en detalle lo que es la militarización frente a la Convención sobre los Derechos del Mar, y así como el aumento de la presencia militar rusa, el derecho que tiene el Reino de Dinamarca a proteger lo que considera parte de su territorio, de la expansión de su plataforma continental, la visión que tiene el Reino Unido para que se garantice como una zona de paz ártica y el aprovechamiento libre de los recursos y del tránsito marítimo comercial que plantea Alemania. Muchas gracias a todos los presentes, a todos quienes nos escucharon, a los excelentísimos embajadores del Reino Unido, de la Federación Rusa, del Reino de Dinamarca y de la República Alemana por acompañarnos en este primer episodio de Juridicus Orbit. Gracias y feliz tarde.